Bienvenido o bienvenida a un nuevo episodio de Divergencias. Y hoy te hablo de debates. Debates que podríamos entenderlo como un mecanismo un poco de confrontación de ideas, una forma quizá de conocer nuevas ideas o nuevos puntos de vista de otras personas y quizá con suerte de alcanzar algún tipo de conclusión, de consenso, incluso enlazando con algún episodio reciente que habíamos tenido, hasta pudiera ser un mecanismo, sobre todo en un entorno corporativo, para ayudar a innovar. Lo cierto es que vivimos, bueno, por lo menos desde donde yo hablo, en una democracia, en el terreno político, pues el debate se supone que es un instrumento, digamos, natural de relacionarse y de alguna forma de ejercer o estar en la vida pública. En el mundo más corporativo de la empresa, se valora mucho aquellas empresas, digamos, u organizaciones de cultura abierta que precisamente permiten la participación de los empleados o incluso los directivos y el debate, y que de alguna forma pues no todo venga impuesto. Y yo qué sé, por nombrar, digamos, otro ámbito, pues yo qué sé, en el mundo de los medios de comunicación, de radio, televisión, en cierto modo incluso en Internet, pues son comunes las tertulias de todo tipo, en que de alguna forma pues se producen esos debates. Y en general, y seguramente si yo te preguntara a ti me dirías que sí, pues tomamos los debates como algo positivo y como algo, incluso diría que enormemente valioso. Pero, si te soy sincero, yo tengo mis reservas. Y en el fondo, esas reservas, o el motivo de esas reservas, son los que me impulsan a, bueno, pues hacer este episodio. Y claro, en realidad, ya un poco con lo que te decía antes, pues los debates en teoría tienen muchas cosas buenas. Mediante un debate puedes acceder o conocer nuevas ideas, nuevos razonamientos, nuevos puntos de vista. Con suerte, dependiendo también un poco del debate, por supuesto, de actitud, se pueden alcanzar algún tipo de conclusión o incluso algún tipo de idea quizás hasta novedosa. Si hay suerte, un poco relacionado con lo anterior, se pueden llegar también a algún tipo de acuerdos o de consensos. Es una forma de participación e involucración, por supuesto, en la vida pública y en el terreno político, pero realmente casi en cualquier actividad. También puede ser la corporativa, incluso más en torno más personal de los amigos, de tu comunidad, etc. En su mejor expresión, podemos pensar que los debates son una forma, una manifestación de libertad, de poder cada uno poner sobre la mesa lo que piensa. Y claro, si te digo eso, bueno, y entonces las reservas. ¿Por qué tantas reservas? ¿Por qué no soy tan entusiasta de los debates? Pues básicamente por dos cosas. Una, porque creo que en el fondo pocas veces alcanzan su fin teórico. O se supone que es lo que estamos haciendo. Pocas veces hay realmente ese intercambio de ideas. Pocas veces hay esa convergencia, ese consenso, ese acuerdo. Con lo cual ahí no cumplen, digamos, su misión. Pero más todavía que por eso, porque creo que muchas veces con demasiada frecuencia hacen daño. Hacen daño, y luego te lo razonaré, a veces a las instituciones, pero sobre todo, y eso es mi mayor reserva, hacen daño a las personas, nos hacen daño a nosotros. ¿Y por qué se producen un poco ambas cosas, ese mal funcionamiento y ese daño, que en el fondo es lo que más me preocupa? Pues, aunque a lo mejor voy a suponer que tú eres muy partidaria de los debates, cuando te razone los puntos, pues vas a notar que tampoco soy muy original y que en el fondo probablemente estés de acuerdo. Creo que en primer lugar se suele producir con demasiada frecuencia una sordera a la opinión ajena. Un poco como habrás oído decir, que a veces se dice que una conversación, pues hombre, tienes que estar pendiente de lo que te está diciendo tu interlocutor en vez de estar pensando en la respuesta, que es una cosa que sucede pues en los debates. Creo que se da mucho esa situación, en realmente no estar escuchando de verdad lo que la otra persona, las otras personas están diciendo. Un poco como una consecuencia, un agravamiento, no sé cómo decirlo, de anterior, o a lo mejor es el origen,
pues hay un enconamiento de posiciones. En vez de entender el debate como un verdadero diálogo franco, abierto, que puedes obtener nuevos puntos de vista, viene a entenderse pues como un combate, como que lo que se trata o lo que intentas es mantener tu posición. Y entonces, si lo que estás es compitiendo por, de alguna forma, porque prevalezca tu opinión, pues no se cumple la misión, no hay verdadero intercambio, no hay consenso, no hay posible acuerdo, no hay posible innovación. Y ya acercándome al tema de las personas, sino como por desgracia sucede muchas veces, consciente o incluso inconscientemente, el debate se toma como un combate, como un ver qué opinión prevalece. Si al final tú notas que porque a lo mejor es un debate en grupo y la opinión mayoritaria que prevalece no es la tuya, o bueno, porque notas un poco que a lo mejor no has debatido bien y parece que te ha vencido pues tu interlocutor, pues eso te sientes vencido. No es simplemente que has llegado a un acuerdo, a una opinión final distinta, sino te sientes vencido o vencida. Y eso, pues al final nos duele y de alguna forma pues nos ofende. Bien. En las peores expresiones de los debates, además se puede producir desde el desprecio o la burla a las ideas, o lo que es mucho peor ya, la ofensa real a la persona, incluso el insulto a las personas. Y en este punto voy a traer, digamos, un caso particular de debates en donde yo creo que hay que tener especial cuidado, casi diría que directamente rehuirlo, ¿vale? Que son los debates que son por escrito, los debates que no son cara a cara, pues por correo electrónico, típicamente hoy en día mucho en redes sociales. ¿Y eso por qué? Porque lo sabes perfectamente. La expresión escrita, aparte que se queda ahí, que lo de negar, tiende a ser mucho más duro, menos matizada que la palabra hablada y es más fácil una escalada, es más fácil ofender. Y entonces yo creo que directamente los debates por escrito directamente hay que evitarlos, casi te diría que completamente. Pero ya por terminar un poco el tipo de daño, antes te mencionaba el tema de las instituciones, esto quizás sucede algo menos. Pero como te decía, unos puntos típicos de debates en la vida pública, en la vida política, pues sinceramente cuando asistimos a la calidad, estoy poniendo, si no me estás viendo en vídeo, sino leyendo, con los dedos el gesto de las comillas y de muchas comillas, cuando asistimos a la calidad del debate político, pues sinceramente creo, y seguramente estarás de acuerdo conmigo, que eso degrada el prestigio, digamos, de instituciones como el Parlamento o instituciones parecidas. Al final, pues eso es un sitio de combate sin creación, sin avance. Entonces, bueno, pues de alguna forma yo creo, no sé si todo el mundo cree, pero desde luego yo estoy muy convencido que eso degrada a las instituciones. Te lo pongo porque es muy típico y muy representativo, y seguramente estás de acuerdo, en el mundo político, pero en cualquier ámbito, cualquier institución, empresa o lo que sea, donde se produzcan ese tipo de debates malsanos, vamos a decir, al final la propia institución yo creo que queda un poco degradada. Y un poco, entonces, con esto, pues por eso te digo que yo creo que no es que tenga que ser siempre, pero con demasiada frecuencia los debates, que pueden ser una buena cosa, no cumplen su función y sobre todo creo que acaban haciendo daño y dejando heridas en las personas y por eso, pues sinceramente no soy tan partidario del debate como, digamos, como que en pura teoría o tal, pues podrías pensar que debería ser, ¿no? Entonces, ¿qué deberíamos hacer para que un debate realmente sea positivo? O sea, como aparte digamos al principio del episodio, pues tampoco es muy difícil de razonarlo después de lo que hemos hablado. O sea, lo primero es que la intención tiene que ser recta, la adecuada. Y con eso me refiero, recto a punto de una cierta honradez, y sí, pero sobre todo que se busque el verdadero objetivo que se supone que tiene un debate, que no es, como decía, un combate. Tu objetivo no es vencer, ni mucho menos desprestigiar a tu adversario, a tus adversarios. Ni siquiera debería ser el que tu opinión prevalezca. O sea, deberías estar abierto o abierta, aunque partas de una opinión, a que si realmente las argumentaciones que recibes u otros puntos de vista pues son convincentes, pues deberías estar abierto o abierta a cambiar de opinión
o por lo menos a matizarlo, a hacer algo así. Entonces, esa sería la intención recta que sinceramente creo que se produce pocas veces. Primera condición, intención recta. Segunda, un poco, esto es más puntual, pero decía, yo creo que es, no sé decir que es imprescindible, pero muy conveniente que sea cara a cara, compartiendo el espacio físico, en una sala, en un bar, en lo que sea, con aquellas personas con las que estás debatiendo, evitando el debate o la discusión por escrito y sobre todo, lo que es más importante, un respeto exquisito a las otras opiniones, a las otras personas y lo que piensan. Y una frase muy famosa, sinceramente no sé quién la dijo, pero es muy famosa en el mundo de la negociación y es probable que la hayas oído, que dicen, pues, sé duro con las posiciones, pero blando con las personas. Y ahí lo que quiere un poco resaltar es precisamente cuando tú estás negociando con alguien, no estás atacando a la persona, simplemente, bueno, cada uno tiene sus intereses, sus objetivos y tienes que, pues eso, luchar fuertemente por tus objetivos, pero respetando mucho al interlocutor. Y uno de los motivos que dicen es precisamente relacionado con ese no hacer daño, que no te sientas herido, porque si cuando negocias, digamos, la persona, el interlocutor, se siente ofendida, pues probablemente no puedes negociar en el futuro con esa persona o colaborar. Y bueno, pues eso se dice en el ámbito de la negociación. Sé duro con las posiciones, pero blando con las personas. Pero fíjate que yo creo que si estamos hablando de debates, y un debate no es o no debería ser una negociación, yo incluso rebajaría eso. Entonces, yo te diría como conclusión, como yo creo que debe ser un debate y pocas veces debe ser, y cómo te aconsejo, si participas, que sea, pues en primer lugar que estés dispuesto o dispuesta, desde luego, a escuchar, a entender lo que dicen tus interlocutores y aprender de lo que te pueden estar diciendo y de sus puntos de vista que a lo mejor tú no habías pensado. Que respetes, incluso aunque no estés de acuerdo, pero que respetes la opinión ajena. Y un respeto que no sea impostado, que sea real, profundo y que se note que estás respetando la opinión de terceros. Que estés dispuesta o dispuesta, no solamente a respetarlo, sino a que puedas llegar a dar por buena una opinión o un punto de vista que no es el tuyo y que te haga, digamos, cambiar de opinión, o al menos parcialmente, respecto a lo que inicialmente tú pensabas. Y por supuesto, lo más importante del todo, respeta y aprecia a las personas. Antes te decía hace un momentito la frase de la negociación, sé duro con las posiciones, pero hablando con las personas, pues te decía, yo lo rebajaría y yo te diría que sé respetuoso con las posiciones y eso sí, blando con las personas. Y bueno, y hasta aquí el episodio. Bueno, pensé que iba a ser más cortito, digamos, mediano de hoy. No sé si te convenció o no. Esto sí que no es un debate, esto es una exposición, pero bueno, espero que puedas estar por lo menos parcialmente de acuerdo. Y espero, bueno, pues en principio encontrarnos otra vez la semana que viene en un nuevo episodio de Divergencias. Hasta entonces.